Es un placer para nosotros nuevamente estar aquí con ustedes. Agradezco la oportunidad de dirigirnos a todo el Sistema Nacional Integrado de Salud y sobre todo a las personas también que no trabajan para el Ministerio de Salud y sin embargo están conectados con nosotros. Siguiendo con el curso de temas relacionados a las enfermedades neurodegenerativas y sobre todo a la demencia tipo Alzheimer, en esta ocasión tenemos a nuestro disertante, el doctor Carlos Bonilla, que es miembro y colaborador técnico de la Unidad de Atención Integral a la Persona Adulta Mayor, con un tema muy relevante y muy importante, que son los derechos de las personas adultas mayores con enfermedades neurodegenerativas y con Alzheimer. De manera que conocer de primera mano el marco normativo, el marco jurídico, hasta dónde podemos actuar y nuestras responsabilidades como profesionales de la salud es sumamente importante. De manera que el no conocer la ley no nos exime de la responsabilidad. Así que, sin más, voy a presentar a nuestro ponente de este día. El doctor Carlos Alberto Bonilla Escobar es doctor en medicina, tiene una maestría en salud pública, una maestría en VIH, licenciado en ciencias jurídicas, diplomado en medios alternos en la resolución de conflictos, diplomado para la toma de decisiones y, como les comentaba previamente, es técnico médico de la Unidad de Atención Integral a la Persona Adulta Mayor. Así que pues aprovechen la conferencia y dado que nuestro disertante es abogado de la República, pues con mayor razón háganle todas las preguntas, dudas e inquietudes pertinentes al tema de derechos con personas que tienen comprometida su capacidad de toma de decisión. Así que muchísimas gracias y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer poderles saludar. En nombre de la Unidad de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, es un placer en esta tarde poder compartir con ustedes un tema tan interesante como es los derechos de las personas adultas mayores con enfermedades neurodegenerativas, principalmente aquellas enfermedades como el Alzheimer. Es de suma importancia para nosotros como unidad todo este abordaje que está haciendo y la importancia relevante que tiene para el Ministerio de Salud, que todo nuestro personal de salud esté conocedor de los derechos y deberes que tienen las personas adultas mayores. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos con esta charla? Primeramente es conocer cuál es el significado que tienen las personas adultas mayores. 2, conocer los derechos de las personas adultas mayores asociadas con enfermedades neurodegenerativas, principalmente el Alzheimer. Conocer las complicaciones asociadas a la vulneración de los derechos que se pueden presentar en las personas adultas mayores. Es de suma importancia que cuando nosotros atendemos a un adulto mayor, ¿qué significado tiene esta persona adulta mayor desde el punto de vista del ámbito de la atención dentro de un establecimiento de salud? ¿Qué significa para nosotros una persona adulta mayor dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito social, desde el punto de vista del Estado? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es la relevancia que tiene la atención que deben de recibir los adultos mayores, garantizando sus derechos en esta prestación de servicios? Si nosotros nos vemos desde el punto de vista legal, en el artículo 2 de la ley especial de las personas adultas mayores, vemos que una persona adulta mayor es toda aquella persona que tiene 60 años o más. Además, si lo vemos desde el punto de vista de la ley primaria de la Constitución, en el artículo 1 se ve de que son personas. Si lo vemos nosotros desde el punto de vista de la familia, ¿qué significa en el ámbito familiar una persona adulta mayor? Nos da a nosotros un sentimiento positivo o nos da un sentimiento negativo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué importancia tiene si lo vemos positivamente, sabiendo que un adulto mayor es una persona que siente, que es una persona que tiene afecto, tiene cariño, que tiene una convivencia familiar, que representa dentro de ese entorno una relación con sus hijos, con sus nietos? Ese sentimiento de afecto, de cariño, siendo esta una persona que puede llorar, una persona que tiene sentimientos de diversión, que tiene derechos sexuales y reproductivos.
la importancia que significa dentro de ese núcleo familiar poderle brindar todas estas expectativas a él como persona. Como ven, también puede ser que esta persona adulta mayor tenga un significado negativo. ¿Cómo lo percibe la familia en su entorno? Negativamente lo vemos a esta persona adulta mayor como una carga, como un estorbo. Lo vemos nosotros como una persona que está cambiando mi vida en el sentido de económicamente, laboralmente, más cuando esa persona, yo como cuidador principal, tengo mi familia, tengo un trabajo que eso limita mis expectativas por el cuidado que debe recibir esta persona adulta mayor. Como ven, el tema del abordaje del adulto mayor y principalmente aquellos adultos mayores que tienen ya una discapacidad cognitiva, en este caso de pérdida de la memoria por los problemas neurodegenerativos que va a presentar, lo que implica dentro de su entorno personal, en la prestación de los servicios, dentro de su entorno familiar o dentro de lo social, el tener a una persona adulta mayor con esta discapacidad. Algo importante que nosotros debemos de considerar es el hecho de que en cualquier normativa, cualquier ley, cualquier documento regulatorio, llámese leyes primarias, leyes secundarias, leyes especiales, convenciones, hay ciertas palabras que son importantes, la connotación que tiene ella, y por eso he tratado de como poder poner en el contexto por esta charla que estamos desarrollando. Y una de ellas es el hecho que significa la palabra derecho. Y el derecho son todas aquellas facultades, cualidades y valores atribuidos a toda persona humana a fin de que éstas cuenten con condiciones indispensables para su subsistencia y desenvolvimiento. Un derecho es algo inherente a la persona humana, es algo con lo cual desde el momento que haya sido concebido, según como lo reza el artículo 1 de la Constitución, de que la razón de ser del Estado es la persona. Entonces, desde ese momento yo tengo esos derechos, son míos, no son indelegables y los voy a mantener en toda la existencia, en todo mi ciclo de vida. Así tenemos nosotros de que los derechos le podemos poner apellido, pueden ser derechos fundamentales, como el derecho a la salud, como el derecho a la vida, como el derecho a la alimentación, derecho a una seguridad jurídica. También pueden ser derechos humanos. Algo importante es que todo derecho fundamental es un derecho humano, pero no todo derecho humano es un derecho fundamental. Y eso hay que tomarlo en consideración a la hora de que hacemos nosotros nuestras observaciones. ¿Qué es un principio? Un principio es un conjunto de valores, normas y creencias que suelen manifestarse por medio de nuestra cultura, nuestra forma de pensar y de conducirnos. También estos principios pueden ser utilizados para referirnos a sus fundamentos jurídicos, ya sea desde el punto de vista legal, para una doctrina, para una religión, para una ciencia, para una cultura. Y nosotros, dependiendo de nuestro nivel educativo o nuestra experiencia, así vamos a adoptar estos principios. O sea, el principio lo que hace valer es que yo tengo la certeza, la seguridad de que se me va a cumplir ese derecho. O sea, el principio me hace ver a mí, de acuerdo a mi experiencia, cómo voy a poder viabilizar estos derechos que tienen las personas, en especial en este caso, las personas adultas mayores, que es una garantía. La garantía constituye los medios que están establecidos en la ley para que sea garantizado y satisfecho ese derecho. Y eso van a estar regulados en las diferentes normas o leyes o convenciones que el país haya suscrito. Entonces, la garantía es lo que me da a mí esa certeza que hay un documento regulatorio que me garantiza que yo voy a poder hacer valer ese derecho. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo, el derecho a la convivencia, el derecho a tener una vivienda digna para poder compartir con mi familia. O sea, la garantía de que hay un documento regulatorio suscrito por los diferentes órganos del Estado que me garantiza el cumplimiento de ese derecho, que es una medida. La palabra medida significa una prevención, una disposición, equivale al conjunto de precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo. Y lo que una medida puede ser una medida cautelar, una medida que garantice que cuando en la atención que le brindo a un paciente pueda garantizarle volverle a restituir ese derecho
que ha sido vulnerado. Y así nosotros, si no fuera un derecho a la salud, pues nosotros tenemos que buscar las alternativas para poderle brindar a este adulto mayor ese derecho que ha sido vulnerado. O si es de otro tipo de derecho que no somos como Ministerio de Salud o que no estén relacionados con la salud, hacer las gestiones para las instituciones que son las encargadas de velar por ese derecho, principalmente con lo que es la Procuraduría General de la República. Hay ciertos considerandos que la ley especial del adulto mayor los toma en consideración, y es que la Constitución de la República en el artículo 1 establece que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Esto es importante tenerlo en consideración porque cuando nosotros vemos los elementos que conforman el Estado, las personas que están en ese territorio, que somos todos nosotros, nosotros debemos de garantizar todos los derechos fundamentales que tienen las personas adultas mayores y todas las personas en general, que es una finalidad del Estado, el cual en su organización de justicia, garantizarles la seguridad jurídica, toda la normativa encaminada al bien común y no al bien particular, siendo obligación del Estado asegurar a todos los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Como ven, desde el artículo 1 hace ver que la razón de ser del Estado es la persona humana y que todos los habitantes del territorio vamos a garantizar esos derechos fundamentales que tienen los habitantes de la República. Otro considerante es importante de que todas las personas adultas mayores tienen los mismos derechos que cualquier persona en el territorio de la República. Eso es importante tenerlo en consideración porque dependiendo del ciclo de vida en que estemos, son los mismos derechos. Las condiciones en que le estén brindando pueden variar, pero tenemos los mismos derechos como lo tiene cualquier otra persona en el ciclo de vida. Y nosotros no podemos haber discriminación fundada en la edad porque estaríamos cayendo en vulneración de los derechos de ellos. Ni ningún tipo de violencia. Según la ley de violencia, las diferentes formas de violencia, no puede existir, ya sea esta violencia económica, violencia psicológica, violencia física. Y tenemos que tratar con dignidad a nuestras personas adultas mayores, en igualdad de condiciones como lo puede tener cualquier otra persona en el ciclo de vida. Y tercer considerante de suma importancia es el hecho que como cualquier normativa, como cualquier ley de la República, perdón, son medidas en que las sociedades y los individuos cambian. O sea, las leyes no son estáticas, las leyes son dinámicas. Las leyes se van adaptando de acuerdo al comportamiento que la sociedad va teniendo y ella se va acomodando o se va normatizando para la convivencia que debe de existir dentro del territorio de El Salvador. Las leyes lo que buscan es esa armonía de convivencia con las personas. Por lo tanto, ustedes pueden ver que la ley especial de protección de los derechos de las personas adultas mayores, la primera ley del 2001 ha sido totalmente cambiada el año pasado y que esta nueva ley del adulto mayor entró en vigencia en enero de este año, la ley de protección de la persona adulta mayor. O sea que tiene ahorita 9 meses de su vigencia. Y también vamos a ver nosotros de que hay otras normativas, como la norma de atención del adulto mayor, que entró en vigencia a partir del 2020. Esto es importante tenerlo en consideración porque ya son documentos regulatorios que están encaminados a cómo garantizamos los derechos de nuestras personas adultas mayores. Si nosotros lo vemos ya desde el punto de vista en la jerarquización de las diferentes normativas, vamos a ver de que existen documentos internacionales regulatorios suscritos por el Estado de El Salvador que garantizan estos derechos fundamentales de las personas adultas mayores. Uno de los documentos importantes que describen los derechos, que es la Declaración de Brasilia, en su contexto tiene 27 derechos fundamentales y que han sido retomados, que es una declaración que ha suscrito el Estado de El Salvador y que ya están dentro de esta normativa especial, de esta ley especial del adulto mayor, consagrados en el artículo 6. Dentro de la estructura jerárquica de nuestro ordenamiento jurídico vemos que la ley primaria que fundamenta la atención de las personas es nuestra Constitución, como bien lo expliqué en el artículo 1. También hay leyes generales
códigos que están encaminados a garantizar estos derechos desde el punto de vista de seguridad jurídica, desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de su patrimonio. Y así tenemos nosotros leyes generales como el Código de Familia, el Código Civil, el Código Penal, pero también de esas leyes generales pueden derivarse leyes especiales específicas para un grupo especial de la población. Y así tenemos nosotros que dentro de estas leyes generales del Código de Familia ha surgido lo que es la ley especial para la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Del Código de Salud han surgido otras leyes como la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ha surgido también lo que es la Ley de Derechos y Deberes de los Empleados Públicos, la Ley de Vacunas, la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley de la Violencia Intrafamiliar, la Ley encaminada especial de la inclusión de las personas con discapacidades, por mencionar algunas, y leyes generales como el Código de Trabajo, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Salud, el Código de Familia. Como ven, hay todo un andamiaje de normativa general y específica que garantizan los derechos de las personas adultas mayores. ¿En qué sentido nos vemos nosotros, si ya entramos de lleno en el tema que estamos compartiendo? Es el hecho de los derechos que están encaminados a las personas adultas mayores. Si nosotros revisamos la ley especial de protección de las personas adultas mayores y específicamente en el artículo 6, vemos que la ley desarrolla 27 derechos. 27 derechos. He tratado de sintetizar los derechos que están más relacionados con las personas que tienen discapacidad, específicamente en aquellas que tienen problemas con su neurodesarrollo y especialmente las personas con la enfermedad de Alzheimer. Y uno de los derechos, el primer derecho que aparece en la ley, que es la no discriminación, hace ver en el sentido de que yo no puedo discriminar a la persona adulta mayor por su edad. Y aquí es importante por el hecho de que muchas veces nosotros cuando brindamos la prestación de los servicios en los diferentes niveles de atención de las personas adultas mayores, no puede haber una discriminación por la edad. O sea, el hecho de que a la hora de brindarles la atención, tenemos que hacer un buen triaje, una buena evaluación para la prestación y no simplemente por ser una persona adulta mayor voy a retrasar su atención. También tenemos que ver nosotros que no lo puedo discriminar por su orientación sexual o por sus cuestiones económicas. O sea, el hecho de que todos somos iguales ante la ley y no puede haber una discriminación por el hecho de que sea una persona de condición económica baja, paupérrima, que llegue en condiciones de que lo vemos que es una persona de la calle. Debe recibir la misma atención como cualquier otra persona en las condiciones que se encuentra. Otro derecho de las personas adultas es la integridad personal. Tengo que verlo desde el punto de vista integral, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, ver las alternativas que tiene este adulto mayor, de verlo integralmente, de verlo en el contexto de lo que él representa, que es una persona que nos puede a nosotros exigir los derechos a lo que él está demandando. En el caso particular, un derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho que lleva implícito dos cosas. El derecho de brindarle salud a una persona lleva el hecho de que tenemos que brindar todas las atenciones para garantizar que este adulto no se nos vaya a morir. O sea, y ahí nos lleva a otro derecho que es el derecho a la vida. Entonces, el derecho a la salud, cuando nosotros lo atendemos, es el hecho de cómo le restituimos la salud a esa persona. Pero también el derecho a la salud lleva que no solo basta con que le recubremos su salud, sino que además le garanticemos las condiciones ambientales que están alrededor para garantizarle ese derecho a la salud. Y ahí viene la parte de cómo podemos orientar, cómo nosotros vamos a brindarle la información a la familia, al cuidador principal, de cómo debe de hacer para garantizarle ese ambiente, ese entorno que va a tener dentro de su familia, dentro de su hogar, desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista
de la infraestructura de la casa, de su vivienda, cómo vamos a mejorar la accesibilidad de los servicios, cómo vamos a mejorar las condiciones para las actividades diarias que va a tener esa persona adulta mayor. ¿Cómo vamos a condicionar la parte del baño, la parte de los servicios sanitarios, la parte de la deambulación? ¿Cómo podemos garantizar, y específicamente en el caso particular de las enfermedades neurodegenerativas, en el cual va a ir ese deterioro progresivo de su capacidad de memoria, cómo vamos a nosotros ir garantizando esa accesibilidad que va a tener dentro de su entorno familiar y de su hogar? Otro de los derechos que tienen las personas adultas mayores es el trato digno. Y aquí es fundamental que tenemos que verlo desde el punto de vista de cómo nosotros, como personal de salud, en el ambiente laboral que tenemos, cómo nosotros respetamos el honor que tienen las personas adultas mayores, cómo respetamos nosotros su intimidad personal, cómo nosotros hacemos que la familia comprenda la importancia de mantener la dignidad, pero principalmente nosotros como personal de salud en el área de primer nivel o en el área de segundo nivel, a nivel hospitalario, como nosotros cuando vamos a hacer una evaluación, un examen físico, o cuando vamos a hacer alguna actividad de actividades diarias como el aseo personal, si está en un hospital y está en un servicio, ¿cómo hacemos ese baño en el adulto mayor? ¿Solo hacemos nosotros en la cama o lo hacemos nosotros en el área ya de su baño? Cuando nosotros hacemos ese aseo corporal porque está encamado, colocamos un biombo, hacemos lo aislamos para la confidencialidad, ese trato íntimo que debe recibir ese adulto mayor. Orientamos y explicamos principalmente a estas personas que tienen un deterioro en su memoria, cuál es esa orientación cuando vamos a hacer ese aseo, o en el hecho de si nosotros cuando lo llevamos al servicio por sus necesidades fisiológicas, o cuando le hacemos ese aseo de sus genitales, o cuando le hacemos el aseo de porque el paciente se ha defecado, lo hacemos con la prudencia, con poderle garantizar ese aislamiento para que sea íntima las acciones que estamos realizando. Esa es parte de las atenciones de un trato digno que recibe. Nosotros garantizamos el pudor que tiene ese adulto mayor. Acordémonos de que uno de los principios es cómo nosotros garantizamos que siga manteniendo ese adulto mayor sus costumbres, su cultura, sus hábitos, en el sentido de que esta persona ya tiene más de 60 años, más es una persona del campo, en el cual ellos tienen ciertas costumbres que para nosotros pueden parecer un poquito no muy habituales en el contexto de la atención que le estamos brindando, en el hecho de intimidad por parte de él, y nosotros tenemos que buscar alternativas y garantizarle ese trato digno que él se merece. Otro derecho fundamental es el hecho de que la atención que debe recibir el adulto mayor es una atención integral. Y esto es fundamental en el sentido de que cada vez que un adulto mayor busque los servicios de salud en los diferentes niveles de atención, yo lo tengo que ver no solo el aspecto de salud, no solo verle el motivo de consulta que él llega, sino que ver más allá. Es en el hecho de que si él llegó por un problema de ambulación, por problema, en este caso particular, de las enfermedades neurodegenerativas, que ya tiene un deterioro, en qué condiciones llega, y verificar el hecho de que si este adulto mayor no solo es la parte de su tratamiento cognitivo que tiene, verificar si lo está tomando, verificar las atenciones que recibe por la especialidad que lo está tratando. Pero si nosotros observamos que este adulto mayor lo observamos un poco sucio, lo observamos un poco descuidado, estamos viendo que ahí le están vulnerando derechos a este adulto mayor. O no digamos si cuando nosotros vemos las medidas antropométricas y vemos que es un paciente que está desnutrido, ahí podemos evidenciar que hay un descuido en el adulto mayor con un derecho fundamental que es la alimentación, y tratar de investigar cuáles son los motivos, causas o circunstancias por los cuales este adulto mayor
no tienen un peso adecuado para su edad. Es un problema médico, es un problema de nutrición primaria, o es un problema de nutrición secundaria, o es un problema de el hecho de económico, que no tiene, no, nadie lo están alimentando, o las condiciones de su alimentación es muy precaria. Entonces ahí tenemos que nosotros, esa parte tenemos que investigarla. O vemos un adulto mayor que se evidencia, que le encontramos equimosis y no hay ninguna explicación en el cual justifique esas equimosis que presenta el adulto mayor. Y ahí lo que podemos nosotros sospechar que hay violencia. No somos nosotros las personas que vamos a hacer esa investigación, sino que hay otras instituciones encargadas, como la ley ya lo estipula, en el hecho de es el CONAIPAN. Son ellos a quien se le pone la denuncia para que hagan la investigación y hagan todo el proceso de investigación para garantizar que no se le esté vulnerando estos derechos al adulto mayor. Además de la denuncia que se puede hacer a la Procuraduría de la República para que de nosotros, a través de esa denuncia, puedan ellos hacer la investigación. O puede ser un problema económico de parte de este adulto mayor, que no esté recibiendo una alimentación adecuada. Lo importante es que nosotros esa atención, aunque fue médica, el motivo de su consulta, pero en el contexto de la atención podemos observar que hay otros derechos, no solo el de salud el que están vulnerando. O puede ser que nosotros observemos del hecho de que el adulto mayor nos haga un comentario en cuanto a su patrimonio y pida un consejo o una ayuda que hacer eso, que no es nuestra competencia, sino que lo que nosotros hacemos es derivar esa necesidad del adulto mayor hacia las instituciones que van a hacer la investigación pertinente para garantizar derechos, como es la Procuraduría y el CONAIPAN en especial. Otro derecho fundamental es la autonomía e independencia. Este derecho es un poquito de analizarlo en el sentido de que tenemos que garantizar la autonomía que tiene el adulto mayor para tomar las decisiones y la libertad de movilización que debe de tener. Y aquí es importante con las enfermedades neurodegenerativas. Todos sabemos de que toda persona que cumple los 60 años y que nosotros, las unidades comunitarias, en su diagnóstico situacional, conoce, de acuerdo a la ficha familiar, cuáles son las personas que van a entrar a ese ciclo de vida de adulto mayor, que es a los 60 años. Y nosotros debemos de garantizar que todo adulto mayor esté inscrito en el programa preventivo del adulto mayor. Y los derechos que tiene del inscribirlo, como es el hecho de tener su ficha médica, como es el hecho de los exámenes que deben de realizar y los controles subsecuentes que va a tener y poder saber quién va a ser el cuidador principal que va a tener el adulto mayor, porque también es otra figura de suma importancia para el cuidado del adulto mayor y en especial de las personas con problemas neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si nosotros sospechamos que este adulto mayor, como bien se explicó en las charlas anteriores, en el sentido del papel fundamental que juega el primer nivel de la sospecha que se tiene de esta enfermedad y la derivación que se hace al segundo nivel, y cuando ya este adulto mayor, la especialidad y ha hecho el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, puede hacer que por esa tamizaje que se hace, se le haga el diagnóstico temprano de la enfermedad neurodegenerativa, del Alzheimer. Entonces, él todavía tiene esa capacidad cognitiva de poder administrar su patrimonio, esa independencia para poder administrar sus propios bienes, su propio patrimonio y poder hacer una planificación de cómo va a hacer para poder vivir de los usufructos que va a tener de ese patrimonio si lo llegara a tener, o cómo cuando se le da el diagnóstico, cómo la familia va a hacer esa ambientación y cómo garantizarle a ese adulto mayor ese patrimonio que él tiene, esos bienes, esa propiedad, esa casa, todos los bienes que están alrededor. Y él tiene esa capacidad para poder decidir por su voluntad qué va a hacer con esos bienes. Aquí hay varias figuras que la ley los desarrolla
en todo el capítulo de la seguridad jurídica que tiene de garantizarle el Estado, de qué puede hacer con esos patrimonios. Es importante en el sentido de que cualquier decisión que tome, ya sea que lo haga a través de una institución como la Procuraduría General de la República, o lo haga a través de contratar los servicios profesionales de un abogado notario, cualquiera de las situaciones que siga, ese documento que él tiene que pasar a un juez de familia, por el hecho de que se va a nombrar, si él está pensando en nombrar a una persona que le administra sus bienes, tiene que estar autorizado por un juez de familia, que es el que va a analizar el caso y va a tomar la decisión si esta persona tiene la capacidad para poderle administrar. ¿Por qué? Porque el hecho de que va a quedar en una periodicidad de estarle informando al juez de familia que está llevando ese caso de cómo está administrando el patrimonio de esta persona y no haya un aprovechamiento de los bienes de esta persona, porque de eso es lo que él está garantizando, que se le pueda a él llevar una vida digna, una vida adecuada de acuerdo a la condición de su discapacidad que tengan, porque él sabe de que va a llegar un momento en que él ya no va a tener esa capacidad de poder administrar sus bienes y ha delegado esa función a una tercera persona que le garantice que él pueda tener un bienestar. Si nosotros vemos el código de familia, vemos en el hecho de que la familia debe de garantizarle el domicilio del adulto mayor y él puede escoger el domicilio de su preferencia en el hecho de poder dialogar con sus hijos o con su esposa o con su compañera de vida o con las personas que está conviviendo, ¿a dónde le gustaría vivir? Puede ser con un hijo, con otro hijo. Lo importante es poder evaluar que él su opinión sea tomada en consideración a la hora de decidir con qué hijo o con qué familia o con qué pariente es el que él va a residir en ese domicilio. También es importante de ver cómo a través del Estado se están buscando el acceso a servicios de especialidad. Así vemos nosotros que la ley da a ver y específicamente la norma desarrolla todo un capítulo de cómo a nivel de los hospitales va a haber una unidad de atención de las personas adultas mayores. Y es lo que está como conformando en una forma progresiva la instalación de estas unidades de atención del adulto mayor, en el cual hay 4 figuras fundamentales en ella que van a estar como llevando esa coordinación, como lo va a integrar el médico, la enfermera, trabajo social y lo que es fisioterapia, con el apoyo del resto de disciplinas que están alrededor del hospital, que son como las que van a comandar la atención al adulto mayor dentro de los hospitales. Otra cuestión importantísima, como a ver, es la administración de sus propios bienes. Esto es importante poder tenerlo en consideración porque ya existe todo un desarrollo dentro de la ley, cómo puede el adulto mayor desarrollar el patrimonio que él tiene, cómo él lo va a delegar o cómo él va a transferir o cómo él va a poder administrar ese patrimonio. Lo importante es que él tenga la capacidad para hacerlo. Y aquí hay que ver en el contexto de que muchas veces nosotros como institución debemos de garantizar ese derecho fundamental que tiene de la administración de sus bienes, porque muchas veces estas personas con enfermedades neurodegenerativas cuando llegan al hospital, la familia, sus hijos están preocupados en el hecho de que si este adulto mayor tiene bienes, ¿qué va a pasar? En el hecho de que, mire, mejor papá haga las cosas hoy que está en vida y no cuando está muerto cuesta más y se pueden aprovechar de sus bienes. Y muchas veces hay ya experiencia en el hecho de que el señor sale de su problema de salud, pero ya cuando regresa a su hogar ya no tiene ningún patrimonio
y muchas veces los hijos pueden, abandonan a su papá y él se queda sin ningún bien que le permita a él tener una vida digna posterior a su egreso del hospital. Y ahí la importancia que se tiene, que nosotros tenemos de garantizar dentro de las instalaciones que ese tipo de actividades que se hacen a través de los notarios, de ir a sacar huellas digitales para la transferencia de sus bienes, tenemos que estar pendientes de que esas actividades tienen que hacerlas fuera de las instituciones, ya cuando él haya egresado, ya cuando él haya egresado, para que allá él pueda tomar sus propias decisiones. Y si hay alguna duda de esas actividades, pues nosotros tenemos que dar el aviso, la denuncia a la Procuraduría para que ellos tomen cartas en el asunto y puedan hacerle valer a ese abogado, a ese notario, que esa actividad tiene que hacerla fuera de las instalaciones de nuestros servicios de salud. Esto es importante en el contexto de las enfermedades neurodegenerativas por el hecho de que tiene que haber una estrecha comunicación entre la familia, el cuidador principal, por todos los derechos que están alrededor de la persona adulta mayor. Y así vemos también nosotros que hay deberes específicos para el área de salud, y eso están desarrollados en el artículo 14 de la ley especial. En el literal A menciona de que debe desarrollarse políticas, planes, programas, acciones que garanticen la atención en salud, en nutrición, en rehabilitación, en una forma integral. En el contexto del ministerio ya contamos con una ley especial, ya contamos con una norma que está vigente, se está próximo a terminar y a entregar a las autoridades lo que son los lineamientos que van a estar alrededor del adulto mayor. Ya se está trabajando de lleno con la unidad y específicamente con nuestra jefe, la doctora Caña, en ese contexto de todos los lineamientos que van alrededor de las diferentes hogares, cómo van a estarse desarrollando desde el punto de vista ambiental. En el numeral C, establecer protocolos y mecanismos para que en los centros de hospitalarios las personas adultas mayores cuenten con espacios seguros y accesibles y puedan permanecer con la persona de su confianza. Esto es importante si lo vemos en el contexto que estamos haciendo de que los hospitales sean hospitales abiertos, sean hospitales en el cual pueda haber un acompañante de su confianza en las personas adultas mayores todo y cuando lo solicite. Esto es importante por el hecho de que nos permite a nosotros, como prestadores de servicios de salud, que este acompañante, en el contexto de la estancia que va a estar el adulto mayor en el hospital, le podamos nosotros brindarle información, desarrollarles habilidades y destrezas que él va a adquirir en el cuidado que tiene dentro del hospital, cómo enseñarles esas actividades diarias, cómo lo debe de asear, cómo lo debe de alimentar, cómo lo debe de brindar ese aseo personal que tiene el adulto mayor, cómo lo debe de acompañar al baño, cuál es la ambientación que debe tener el baño, en qué condiciones le va a estar administrando los medicamentos, cómo le va a estar brindando la alimentación. Una actividad tan sencilla que nos parece a nosotros el alimentarlo. Se lo damos en la cama, se lo damos en una silla. ¿Quién se lo da? ¿Cómo debe de estar el adulto mayor para la alimentación para que no vaya a tener un accidente de una aspiración? Entonces, como ven, es una oportunidad que tenemos de poder orientar y darle esas habilidades y destrezas al cuidador principal, porque sabemos de que eso es lo que esperamos que él va a ir a hacer cuando regrese, y nos permita a nosotros poder tener esa comunicación un poquito más estrecha, un poquito más que vea la importancia que significa, y nosotros poderlo evaluar qué tanto significa para esa familia este adulto mayor. Establecer protocolos y mecanismos para proporcionar cuidados paliativos médicos, psicológicos y de enfermería a la persona adulta mayor y sus cuidadores familiares. Hay todo un andamiaje de la unidad de paliativos que ya está desarrollado y que la conocemos y está dentro de los documentos regulatorios de esos cuidados. La importancia que tiene de esos equipos
bioéticos que están en los hospitales, la unidad de paliativos, la unidad del adulto mayor, la familia. ¿Cómo vamos a hacer cuando este adulto mayor ya esté en una etapa más avanzada de su enfermedad? Cuando ya sea que tenga una dependencia bastante grande en cuanto a esos cuidados personales que debe de tener. Y cómo podemos ver que muchas veces el adulto mayor solicita a través de su familia poder convivir más en su hogar, pero ya por los cuidados paliativos que da. Esto no nos exime de la responsabilidad de hacer esa visita domiciliaria al hogar. En los lineamientos viene desarrollado cuándo vamos a hacer la visita domiciliaria, en qué condiciones se le va a hacer a estas personas que ya están en cuidados paliativos. Eso es importante por el hecho de que no es porque ya la familia ya se lo llevó para su hogar, nosotros lo dejamos. No, seguimos teniendo nosotros esa vigilancia de garantizarle los derechos, aún en las condiciones de enfermedad que tenga, de pérdida de la memoria. Tenemos que nosotros verificar que las condiciones en que se le están brindando esos cuidados paliativos, las condiciones de cómo es el trato que está recibiendo, sean favorables para el adulto mayor. Crear e implementar programas de atención domiciliaria a las personas adultas mayores que lo necesitan, como lo desarrollé anteriormente. Aplicar los mecanismos para prevenir, investigar y sancionar casos de negligencia, abusos terapéuticos y el uso de sujeciones, así como maltrato por parte de los profesionales y los trabajadores de salud, incluida la suspensión de dicho profesional. Como lo ven, el tercer objetivo era que les hacía ver cuáles son las consecuencias que podemos tener nosotros cuando vulneramos derechos de los adultos mayores. Algo importante que lo dice dentro de los deberes de salud y que están no solo en esta normativa, sino que están en la ley de ética, en la ley de derechos y deberes de los prestadores de servicios de salud, del Sistema Nacional Integrado de Salud, y es el hecho de que los adultos mayores, los actos que nosotros sabemos que están, las sujeciones en particular, que sabemos que están prohibidas en la ley y que tienen indicaciones bien precisas cuánto se debe realizar y quién es el facultativo para indicar esa prescripción de la sujeción, que es única y exclusivamente por parte del médico, el que debe de poner dentro de la historia clínica cuáles son la evaluación que determina que el adulto mayor debe de indicarse esa sujeción, ya sea física o medicamentosa, porque eso, toda sujeción, el 100% de las sujeciones deben de ser notificadas inmediatamente al CONAIPAN. ¿Por qué? Porque dentro de las facultades que tiene el CONAIPAN es el monitoreo y supervisión que va a hacer de todo ese tipo de indicaciones y garantizar que existe una indicación por parte del médico. Algo importante con las sujeciones es el hecho de que las sujeciones es como cualquier otra prescripción, es temporal, debe de estar justificada, debe de estar dentro de las indicaciones, debe de tener una evaluación, por qué la estoy indicando y debe de tener un tiempo de aplicación de esa medida de sujeción y debe de, al terminar ese periodo, debe de haber una notificación al médico para que haga una evaluación y determine la finalización de esta sujeción, ya que están prohibidas por la ley, en el sentido de que la sujeción es como una medida extraordinaria que voy a tomar en consideración después de haber agotado todas las otras medidas encaminadas sobre la causa que originó el motivo o circunstancia por la cual yo indiqué esta sujeción. ¿Por qué? Porque si yo la indico sin ninguna justificación, entonces puedo estar vulnerando un derecho de la libertad de movilización que puede tener este adulto mayor. Y ahí con las sujeciones es de suma importancia porque tenemos que ver el contexto en que se está indicando y muchas veces la indicación no garantiza la indicación de la sugestión y muchas veces lo vemos como factores de riesgo, un factor de riesgo que podemos tener nosotros en el hecho de una caída. Entonces eso es importante tomarlo en consideración a la hora del análisis que debe de tomar esa indicación y tiene que ser por el médico. Debe de estar consignada en el expediente clínico, en esa historia clínica, por qué está indicando esa sujeción y la debe de indicar en la hoja de indicaciones
médicas esa indicación de la sujeción, fecha y hora y el tiempo que yo estoy indicando de sujeción. Las sujeciones no son permanentes, son temporales. Eso es importante tenerlo en consideración porque puede haber consecuencias legales, administrativas por la indicación que pude haber hecho inadecuadamente. Pero también puede haber otro tipo de vulneraciones, como el hecho de la privacidad, el trato indigno que le puedo dar yo a este adulto mayor. En el hecho de, en la pasada de visita, yo debo de nombrar al adulto mayor por su nombre, no etiquetarlo por una patología. Debemos de ver en el hecho de que el adulto mayor tiene un nombre, tiene, si en el caso de que este adulto mayor, porque fue un adulto mayor que se encontró un cuerpo de socorro, lo llevó a un establecimiento de salud y él no contaba con un documento, entonces ahí ya hay todo un proceso que lo desarrolla la ley en el sentido de que nosotros no podemos garantizarle una identidad, sino que nuestra función es identificar esa vulneración de derecho y la institución que va a desarrollar, va a hacer todas las gestiones necesarias para la identificación en la Procuraduría de la República. Son ellos los que tienen esa facultad de hacer toda la investigación para buscarle el nombre a esta persona y tienen toda la potestad, la capacidad para los diferentes organismos de hacer la gestión y verificar cuál es la identificación que tiene este adulto mayor. Es importante, como ven, también tomar en consideración que ya vimos la parte de los deberes que tenemos como sistema integral de salud, pero también tenemos que ver a la familia, por el hecho de que muchas veces nosotros no tomamos en consideración a la familia o tenemos que también a la hora de brindar la atención, que la familia también tiene deberes en el contexto de la atención que va a recibir esta persona adulta mayor, en especial a estas personas que tienen discapacidad, en particular las enfermedades neurodegenerativas. La familia debe de brindar una asistencia y apoyo familiar. Y esto se desarrolla en todo lo que es el capítulo de familia a partir del artículo 46 de la Ley Especial de las Personas Adultas Mayores. La familia debe de brindar asistencia y apoyo a todas las personas adultas mayores que integran ese núcleo familiar para sus actividades de la vida diaria. Y aquí es importante tomar en consideración que nosotros comprendemos como actividades de la vida diaria, por el hecho de que son esas actividades básicas, esenciales, que se desarrollan en la vida diaria. ¿Como cuál? Como el baño, como el hecho de la vestimenta, como el hecho del uso del sanitario, como el hecho de la movilización, como el hecho de si el adulto mayor tiene otras discapacidades de incontinencia, o cómo se está alimentando el adulto mayor, en qué condiciones, en calidad, cantidad y frecuencia estoy alimentando a este adulto mayor de acuerdo a su capacidad. Y algo interesante que nosotros creemos de que esa responsabilidad de la familia solo está alrededor de los hijos o de su esposa o compañera de vida. Si nosotros vemos el último párrafo del artículo 43, hace ver de que los familiares hasta del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad somos responsables de los derechos del adulto mayor. Entonces, no es el hecho de que este adulto mayor no tuvo hijos o ya no tiene compañera de vida, pero puede tener un hermano, puede tener un sobrino, puede tener un nieto. Entonces, a ellos, por eso es importante que nosotros, cuando encontremos este tipo de adultos mayores, verifiquemos si está recibiendo estos cuidados diarios, porque si no, nosotros ponemos la denuncia en la Procuraduría para que sean ellos los que se encarguen de velar porque la familia hasta el 4º grado de consanguinidad pueda brindarle esta atención al adulto mayor. Pero hay deberes, estos son como deberes generales de la familia, pero hay deberes específicos encaminados a la familia y eso se desarrolla en el artículo 44. Primero, evitar una discriminación y principalmente por la edad. Algo importante que tenemos que ver, esa discriminación, no porque sea un adulto mayor,
con esta discapacidad no lo puedo discriminar a ciertas actividades de recreación. No lo puedo discriminar a ciertas actividades de esparcimiento o de ser tomado en consideración a la hora de la convivencia con la familia. No lo puedo aislar y que por cuestiones sociales yo no lo exponga al resto de la sociedad, o lo que hago es aislarlo. Si tengo en mi casa, pues lo pongo en el último cuartito ahí al fondo, en el hecho de que no lo vean mi visita, el resto de los familiares, porque lo discrimino, porque no me siento cómodo con la condición en que está este familiar. Tenemos que facilitarle el acceso a los alimentos. Y aquí es de suma importancia. Es de suma importancia qué comprendemos nosotros por alimento. Fíjense de que en el Código de Familia, en el artículo 247, nosotros creemos que cuando hablamos de los alimentos, y específicamente en el contexto del Código de Familia, porque creemos de que esos alimentos están relacionados solo para solicitarlos en los niños. Y no. En el Código de Familia, hay todo un capítulo que está desarrollado para el adulto mayor. Y el adulto mayor puede y debe exigir ese derecho a los alimentos. Y aquí es algo importante, porque él puede ir a la Procuraduría General de la República y poner la denuncia que un familiar, su hijo, no le está proporcionando alimento, y pedir la cuota de alimento como cualquier otra persona, como cualquier otro niño. Así como le exige que le dé la cuota alimenticia para el niño, también el adulto mayor puede exigir que le pase una cuota sus hijos o su hijo, dependiendo de la condición en que esté. Esto es importante porque en el hecho de que creemos que cuando decimos alimentos, es importante desarrollar lo que dice el código, y el Código de Familia. Me voy a tomar en leérselo. Dice: son alimentos las prestaciones que permiten satisfacer las necesidades de sustento, habitación, vestido, conservación de la salud y adecuación del alimentario. O sea, adecuación de ese entorno medioambiental que está. Como ven, cuando ponemos esa cuota, cuando el juez de familia o la procuraduría, ya sea porque se llegó a un convenio con su familia de cuál va a ser la cuota de alimento, no solo es el contexto de cuánto le va a dar para el alimento en sí, per se, sino también va implícito lo que es vestimento, lo que es vestido, lo que es la salud, lo que es educación. Y aquí, porque lo estamos viendo en el contexto de una discapacidad neurodegenerativa, pero digamos en el contexto que no tenga esta discapacidad, sino en el contexto de este adulto mayor. Y con la pandemia se evidenció, en donde el adulto mayor le puede exigir a un hijo: mire, ya tengo 70 años, tengo mis facultades, pero yo no sé usar tecnologías informáticas, no sé usar un teléfono inteligente, no sé usar una tablet, no sé usar una computadora. Y le digo a mi hijo: mira hijo, yo quiero que me pagues un curso de internet, porque quiero usar, ¿cómo se llama? Esa cosa que le llaman TikTok, porque quiero hacer mis TikTok y a ver si me cae algo, o puedo aprender quiero ver cómo se usa el Facebook, quiero ver cómo yo puedo usar esos mecanismos, porque quiero comunicarme con otros adultos mayores, ver qué está pasando. Entonces, le puede exigir que le pague un curso, para que él pueda desarrollar esa habilidad desde el punto de vista educativo. O sea, a lo que quiero llegar con esto es que el adulto mayor puede exigir ese derecho de alimentos. Y va a ser la Procuraduría, a través de un juzgado de familia, que nos va a poner una cuota. Y como lo vamos a ver, ese acceso a los alimentos no solo es la parte material del alimento en sí, sino lo que va alrededor. Y por eso puede variar de acuerdo a mi capacidad económica, cuál va a ser la cuota que yo le voy a estar dando. Y aquí es importante, porque las cuotas de alimentos suscritas por la Procuraduría o por un juez de familia, esas tienen
prioridad sobre cualquier otra responsabilidad que tenga el hijo. ¿A qué me refiero? No importa que tenga otras deudas o que el sueldo me diga no me alcanzo, señor juez, para darle lo que usted me está diciendo que le dé a mi papá, sino que si le puso una cuota, esa está sobre las demás responsabilidades que tenga. Eso es importante tomarlo en consideración porque muchas veces nosotros tratamos como de ver cómo disminuimos esas cuotas que nos pueden colocar. Y no crean que esto no se da frecuentemente. Ya hay bastante demandas de alimentos que están solicitando los adultos mayores. Otro de los derechos específicos que tiene la familia es el hecho de respetar su autonomía y la independencia, como lo desarrollamos anteriormente. Respetar su salud sexual y reproductiva. Esto es importante por el hecho de que el adulto mayor, yo tengo que garantizarle esos derechos. Tengo que viabilizarle esos derechos. Apoyar la movilización en espacios públicos del adulto mayor. Y acá es el hecho de que no lo puedo discriminar, que por su discapacidad no pueda tener, porque es un derecho que tiene y es un derecho fundamental, el derecho de la recreación que tiene el adulto mayor. Esos espacios, ustedes ven de que los adultos mayores, yo lo puedo llevar a cualquier turicentro público y el adulto mayor no paga. Es gratuito el acceso que tienen los adultos mayores en todo el contexto de los turicentros del sistema público. Entonces, el hecho es de que el adulto mayor debe de ser parte de ese bienestar social que están para todas las personas. También tenemos que ver, y aquí es importante por el hecho de que el artículo 45, en cuanto a quienes conforman los integrantes de la familia, como dijimos que es hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, muchas veces este adulto mayor, este cuidador o este responsable de la familia puede estar dentro del territorio o puede estar fuera del territorio. Entonces puede parecer de que el adulto mayor no se encuentra, está fuera del país. Está fuera del país. Y actualmente ya hay convenios de estado a estado y específicamente con la Procuraduría a través de Cancillería, en el cual no importa dónde esté este adulto mayor, y no digamos donde tenemos nuestra mayor población de salvadoreños, que es en Estados Unidos, se hace el requerimiento, se hace el oficio por parte de la Procuraduría, se lo pasa a Cancillería y Cancillería se lo pasa a nuestro representante, a nuestro embajador que está en el país que se está solicitando para que él inicie los procesos encaminados a la localización y más si ya la familia de este adulto mayor ya sabe a dónde está ubicado ese hijo, pues se le notifica a través del consulado y se hace toda la gestión para que de allá le esté mandando su cuota. Entonces, como ven, hay todo un andamiaje de leyes, de procedimientos ya desarrollados para garantizar que este adulto mayor va a tener por parte de la familia el estarle proveyendo, el estarle satisfaciendo, el estarle apoyando, ayudando y garantizando los derechos que él tiene independientemente de su capacidad, independiente de la dependencia que pueda tener, independiente de la condición especial que pueda tener, en este caso de la enfermedad neurodegenerativa, en el cual me garanticen que este adulto mayor va a recibir, va a brindársele la atención que él necesita desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista del Estado, a través de las diferentes instituciones que lo conforman, de garantizar los derechos del adulto mayor. En conclusión, para ir finalizando, es importante que veamos que para ejercer los derechos del adulto mayor los debemos de conocer. Y esa es parte de esta charla y es parte de la unidad del adulto mayor que andamos socializando en las diferentes hospitales, lo que es la ley y la norma del adulto mayor, para que hay una situación que se me había olvidado comentar. La ley está vigente desde enero de este año, ¿sí? Desde enero de este año. Y a partir de enero del otro año, porque han dado un año de gracia para el hecho de el proceso administrativo sancionador, para que se puedan
conocer, acondicionar, para ir viendo en qué medida, en esa forma progresiva, se van adecuando los diferentes sistemas de atención en el ámbito familiar, en el ámbito que no lo hemos tocado acá porque no es parte del tema, que son los hogares de estancia permanente, en el ámbito del Estado de El Salvador. ¿Cómo se va acondicionando esa, en forma progresiva, esa atención del adulto mayor? Segundo, conclusión, que las personas adultas mayores tienen iguales derechos que cualquier otra persona en el ciclo de vida. Y que la familia debe de garantizarle esos derechos, la sociedad debe garantizar esos derechos, que nosotros como personal de salud debemos de garantizar los derechos. Que la vejez es un proceso natural, gradual e individual, y lo debemos de ver como otra etapa de la vida, en el cual todas las instituciones del Estado y la familia debemos de brindarle ese envejecimiento digno, ese envejecimiento natural, con cariño, con amor, que nos merecemos como personas adultas mayores. Que las personas adultas mayores, independientemente de su condición, gozan de todos los derechos reconocidos desde la ley primaria, que es la Constitución, y toda la normativa general y especial que está alrededor de los derechos del adulto mayor y que imperan en el territorio de El Salvador. Y esto es importante porque no solo esta ley especial está alrededor de esos derechos, sino que hay otras leyes especiales como la Ley de Derechos y Deberes que como empleados públicos tenemos que brindar. La Ley de Ética Gubernamental, esos principios bioéticos que están alrededor en la prestación de los servicios. Esa ley de vacunas, si en realidad todos nuestros adultos mayores cuando nos visitan verificamos que tiene el esquema completo para su edad de vacuna. Entonces, como ven, hay toda una normativa, la ley desarrolla todo un capítulo que no es parte del objeto, sino hacerles ver las consecuencias que tiene la no aplicación, la no garantizarle estos derechos, y que podemos caer nosotros, ya sea por una acción o por una omisión, en vulneración de derechos, y las consecuencias que puede tener en el ámbito personal como trabajador de salud, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista civil y desde el punto de vista penal. Y si lo vemos desde la familia, también tenemos que ver todas las implicaciones que tiene como familia, como hijo, el no garantizarles los derechos a nuestro adulto mayor en ese hogar. Y como se los he tratado de evidenciar, hasta qué grado el Estado puede hacer que la familia apoye, ayude, contribuya a garantizar estos derechos que tienen nuestros adultos mayores. Agradezco la oportunidad que me dieron en este espacio y específicamente al equipo conductor de esta charla por el hecho de tratar de en una forma bastante esencial cuáles son esos derechos que tienen los adultos mayores, y los invito a que nosotros compartamos la ley del adulto mayor y compartamos la norma del adulto mayor. Nosotros lo podemos descargar de la biblioteca virtual que tiene el Ministerio de Salud. Ahí está la norma, ahí están todas las escalas para hacer la evaluación del adulto mayor y poder garantizar esa atención integral, esa atención holística que necesita nuestro adulto mayor. No me resta más que agradecerle la oportunidad que me dio de compartir con ustedes en esta oportunidad, y quedo abierto para sus preguntas o comentarios.
Sí, Margarita. Sí, ¿Cuál buenas es su tardes. pregunta? Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por esta ponencia. Creo que es muy interesante para todos los que trabajamos con adultos mayores. Dos consultas rápidas. Uno, a nivel público, si yo en la consulta médica tengo sospecha de un maltrato mayor, de un maltrato en una persona, ¿a quién será el responsable de la institución pública a donde yo debo dirigir? Porque a veces resulta que yo le digo a la trabajadora social y las trabajadoras sociales dicen que no es con ellos. Los jurídicos a veces no están muy enterados. El personal de enfermería no se quiere meter. Entonces, si lo hago yo como médico, como de institución pública, debo dejar además en constancia en el expediente o qué más hacer. Y segundo, me voy también a la parte privada. En la parte privada yo no tengo el equipo que me pueda apoyar. Ahí lo voy a hacer yo sola. Entonces, ¿a dónde, a qué instancia jurídica, nombre, teléfono me puedo yo dirigir si lo atiendo también en mi consulta privada? Gracias. Gracias, excelente. Excelente pregunta. Vea, mire, la ley del adulto mayor, en el artículo 55, ya define quién es la institución, que es el Consejo Nacional Integral de la Persona Mayor, que en adelante se conoce como el CONAIPAN, quien es la institución rectora que va a estar encaminada a garantizar los derechos que tienen las personas adultas mayores. ¿Quiénes integran el CONAIPAN? Lo integra primero la presidencia del CONAIPAN, que es un delegado nombrado por el señor presidente de la República, el Ministerio de Desarrollo Local, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Justicia y Seguridad Social, la Procuraduría General de la República, el Seguro Social, el INPEP, el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, la Corporación de Municipalidades de la República y otros consejos que están alrededor. Es la primera institución a quien se pone, en el caso público, la denuncia, y si es en lo particular, el aviso. La otra institución, que es la que está más atenta, más anuente, más rápida, es la Procuraduría General de la República. En cada departamento existe una Procuraduría Auxiliar de la República. En las 14 de cabecera existe una Procuraduría. Y es ella a quien se le debe de hacer el oficio o la denuncia oficial de esa vulneración de derechos que estoy teniendo de esta persona tan mayor. Eso es importante, tratando para que vea usted. Si se le vulnera un derecho al niño, ¿qué es lo que hacemos? Avisamos inmediatamente ahora en la ley de la LEPINA al CONNA, y ahí está desarrollado con la nueva ley también al consejo que está ahí. Lo mismo es acá, al consejo del CONAIPAN, son ellos a los que se le puede, pero también a la Procuraduría General de la República, de la cabecera de su área geográfica de influencia donde está ese hospital o esa unidad. En lo particular también esa es la Procuraduría. Si existiera que usted sospecha que hay una acción que es extremadamente urgente, usted le avisa inmediatamente a la Procuraduría, y si no, usted lo puede avisar a la Fiscalía. La Fiscalía trabaja las 24 horas y ellos se abocan para ver eso, aunque le pasan el caso a la Procuraduría, porque son ellos los que van a desarrollar. Estoy mencionando si no hubiese algún tipo de delito, porque ahí se pueden tomar medidas que van encaminadas a salvaguardar esa acción que está vulnerando ese derecho. Entonces, sí, ya está desarrollado, son las dos instituciones, puede ser la Procuraduría, puede ser la Fiscalía o el CONAIPAN, a quien usted le va a dar aviso, tanto en lo público como en lo privado. En lo público, institucional, y eso es lo que hemos estado nosotros, porque cuando llegamos a los hospitales y platicamos con el señor director, le solicitamos que hay 4 figuras importantísimas que deben de estar, y uno de ellos es el jurídico y trabajo social.
Porque como médico, como enfermera, la enfermera le notifica al médico que el paciente fulano de tal, pues yo he evidenciado que tiene este y estas manifestaciones que pueden estarle vulnerando derechos, cualquiera, llámese económico, llámese violencia, y el médico al examinarlo evidencia y pasa el reporte y lo puede pasar directamente a lo que es la división médica. Ojo, hay una situación importante y que hemos estado verificando y que sí se cuenta en los hospitales, es el comité de bioética. Entonces, ahí se pasa el caso, se le notifica al señor director y se ve que hay una vulneración. Eso se notifica ya como oficio, ya oficial de la institución del Ministerio de Salud, porque ese derecho de vulneración por violencia no le compete al Ministerio de Salud desarrollarlo. Nosotros lo que hacemos es la gestión para la otra institución que haga la investigación quién es el que le está violentando ese derecho, porque nosotros no tenemos esa competencia, son otras instituciones. Nosotros velamos porque se le cumple el derecho a la salud, pero ya ese tipo de acciones va a ser la Procuraduría, la Fiscalía, la Policía y el CONAIPAN los que van a desarrollar esa investigación. No sé si me doy a comprender, licenciada o doctora, no sé. Dice, buenas tardes, excelente ponencia. Si un adulto mayor deambula por la calle de un municipio, ¿quién debería llevar a esa persona a la unidad de salud o al seguro social? Si es una persona de la calle, y nosotros observamos de que hay una vulneración del derecho a la salud, ¿sí? Usted no tiene ninguna filiación consanguínea con esta persona, simplemente usted lo que ha hecho es llevarlo al establecimiento de salud, llámese unidad o llámese unidad de emergencia. Y lo más seguro es que este adulto mayor, si tiene una patología médica, un diagnóstico médico de que necesita un ingreso, una neumonía comunitaria, y la condición lo amerita que sea ingresado, pues el proceso es referirlo al hospital. Pero lo más seguro es que este adulto mayor no va a tener un documento, algo que lo identifique. Entonces, pero eso no significa que yo no le voy a brindar la atención. Y aquí es el hecho de que como no tiene identificación, allí le notifica al trabajo social para tratar en la medida de lo posible, verificar, buscar si existiera algún pariente que reconozca a este adulto mayor. Y ese problema se da generalmente cuando ya este adulto mayor le hemos restituido su salud, pero no hay nadie que vaya a acompañar en el egreso de la persona adulta mayor. Entonces, pero tampoco no lo podemos nosotros, mire, ya está curadito y ya tiene su egreso, ya tiene el alta, mientras no encontremos quién va a ser el responsable de ese egreso de este adulto mayor. Entonces aquí, insisto, uno pone la denuncia en la Procuraduría General de la República y ellos van a ser los encargados de verificar, porque ellos pueden solicitarle al Centro Nacional del Registro de las Personas Naturales si cuenta con un documento de identidad. Más si este adulto mayor ya tiene 60, 70, no sé cuántos años de edad, y pueda que en sus orígenes hace, ¿qué? 30, 40 años no existía un documento único, lo que existían eran cédulas de identidad personal, pero esa transición que hubo de las cédulas a los documentos están resguardados. Entonces, el Centro Nacional de Registro de las Personas Naturales cuenta con esa información y puede recuperar esa información y hacérsela saber, y luego se la hace saber a nosotros para ver el municipio, el domicilio, la residencia que tiene este adulto mayor para buscar a sus familiares, y ver en qué medida vemos cómo alguien, y aquí es donde entra el concepto que les hacía ver de familia, porque muchas veces la familia no se hace responsable. Que nosotros encontramos un pariente, o nosotros lo conocemos. Generalmente casi todas las personas en los municipios se conocen entre ellas, y uno investigando, no, si es pariente fulano de tal, dicen que tuvo un hijo y que hoy vive allá por Sonsonate, pero no lo reconoce.
Y eso es importante porque vean de que qué interesante es en el sentido de que muchas veces este tipo de personas, cuando se hace la investigación, aparece un hijo de que la única actividad que hizo fue reconocerlo, pero nunca le ayudó, nunca le ayudó ni económica, ni emocional, ni familiarmente. Y ahora que ya es un adulto mayor, aparece este hijo. Y cuando se llaman a la Procuraduría, que se hace la investigación y se identificó y se le cita, porque la Procuraduría siempre busca como primera opción el diálogo negociación. Entonces, y cuando se ha ubicado a esta persona, pariente de este adulto mayor, y se le dice de que cómo se llama, está esta persona que es su papá, y muchas veces no, mire, y de que este señor es cierto, es mi papá, pero ya tengo 47 años y yo nunca supe de él, nunca me ayudó, nunca lo tuve, y existe, ahí se ve ese rechazo que existe hacia él. Entonces viene y no se llega a ninguna conciliación. Esos casos pasan a un juez de familia, en el cual se le obliga a esta persona a que le ayude en los alimentos, en el concepto de alimentos que les hacía ver a ustedes. Entonces, en ese sentido, es la Procuraduría la encargada de hacer esa vigilancia. Nosotros lo que hacemos es darle la ayuda, brindarle el derecho a la salud y después hacer la gestión para que sean otras instituciones que garanticen otros derechos. Si un empleado solicita permiso para llevar a consulta a su mamá o papá, ¿puedo pasarlo por enfermedad de acuerdo a esta ley? Sí, sí, y lo dice en los derechos laborales, en el cual yo puedo, como cuidador, familia, como cuidador, poder solicitar que se adecue el artículo 48, apoyo a familiares que ejercen labores de cuidado a favor de las personas adultas mayores. El artículo 48 en el literal A dice, diseñar e implementar mecanismos que permitan a quienes ejercen la función de cuidadores familiares readecuar su jornada laboral sin reducción de salario para atender las labores de cuidado y realizar gestiones a su favor. O sea, esto lo que está encaminado es al hecho de que yo puedo dialogar, buscar una alternativa negociada con mi empleador. ¿En qué medida puedo garantizar ese derecho a la salud que tiene mi papá, mi tío, mi abuelo? Y no estoy diciendo de porque lo puedo compensar, puedo buscar otras alternativas o buscar horarios que faciliten, cumpliendo con mi jornada, pero que faciliten esa atención que buscan. Todo es diálogo, negociación. Y ustedes han visto de que el actual gobierno está buscando el concepto de familia para el señor presidente de la República. Es fundamental por el hecho de que está viendo a través de los diferentes ministerios cómo estas personas, ustedes han visto esta semana cómo el Ministerio de Trabajo está haciendo una valoración de las instalaciones laborales y cómo estamos buscando, otros organismos están buscando de cómo adecuar la condición de la importancia que tiene el concepto de familia. El concepto de, porque este es un caso de que yo estoy diciéndole, miren, no quiero ayudarle a mi papá, pero ayúdenme como institución, como sociedad, garantizarle este derecho a mi papá. Entonces, ese diálogo de negociación es lo que nos va a permitir, pero sí existe un asidero legal en el cual usted puede argumentar esa adecuación para buscarle la ayuda que su pariente, su papá, en el caso particular, para esa atención por una enfermedad que usted busca. Rey Ávila nos pregunta acá, hay indigentes que viven en la calle y estos están acostumbrados a vivir en la calle y no se sabe su edad e identidad, no desea que lo lleven a una residencia pública. Es legal ir a traerlo, es legal ir a traerlo a una residencia contra su deseo. No sé si es legal llevarlo contra su voluntad. No sé si es el contexto de la pregunta. Fíjense que
el hecho es de que las personas con una situación de calle es un tema bastante complejo, es un tema bastante que hay que verlo en el contexto social. En el contexto social, ¿por qué este adulto mayor está en esa condición de calle? Porque muchas veces esa condición no es por interés de la familia, sino que por una decisión personal. Y aquí es donde tiene mucho que ver la evaluación que se hace con ese adulto mayor, en el sentido si tiene la capacidad para tomar esa decisión de ese estilo de vida. O sea, porque había que ver si, de acuerdo a las evaluaciones que aparecen en la norma y específicamente lo que es la evaluación que yo le hago en la parte cognitiva y que es el anexo, dentro de la norma, a partir del anexo 5, que están todas las escalas de evaluación. Ahí vamos a determinar si ese adulto mayor tiene esa capacidad para esa decisión. Y habría que ver si ese adulto mayor tiene familia, si no ha sido discriminado, si no ha sido expulsado del seno familiar. O sea, y aquí es donde viene la investigación que se hace. Esa parte no nos compete como salud. O sea, nosotros lo que hacemos es la gestión para que otras instituciones brinden esa asistencia, ese acompañamiento de la investigación que se hace de la condición de calle que tiene este adulto mayor. Llámese Procuraduría, el Ministerio Público, cualquiera de las dos Procuradurías, principalmente la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía, instituciones que son garantes de la vulneración, de que no exista vulneración de los derechos humanos o vulneración de derechos fundamentales y que busque la ayuda. Como Estado salvadoreño, como lo ven en el artículo 1 de la Constitución, hace ver que el Estado debe garantizar esa armonía que debe existir. Es complejo, es de analizarlo un poquito más, porque cuáles fueron las circunstancias que motivaron que este adulto mayor esté en esa condición de calle. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Agradecerles nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes este tema y como unidad de adulto mayor estamos en la disponibilidad de poder brindar ese asesoramiento, ese acompañamiento y cualquier apoyo que nosotros podamos brindar, pues están las puertas, estamos para poder apoyarlos en cada una de sus actividades. Nuevamente reiterar mi agradecimiento, que pasen una feliz tarde, que Dios me los bendiga.